Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Nos dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios levantó al profeta Jeremías en tiempos de estos reyes en la tierra. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 del reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías. Joacim, Josías, reyes de Judá. En tiempos de Joacim, en tiempos de Josías, en tiempos de estos reyes, le vino la palabra de Dios al profeta. Dios se le reveló. Hoy le estaba diciendo al profeta Jeremías que antes que él fuese concebido, antes que él naciese, Dios ya lo había escogido para llevarlo hacia Israel, para hacerlo y tomarlo por profeta para la nación de Israel. En estos tiempos, la nación de Israel se estaba separando de Dios, se estaba alejando de los mandamientos de Dios. Dios los eligió, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero ahora Dios está interesado en que la nación de Israel no vaya al cautiverio, porque le dice Jehová Dios al profeta Jeremías: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una olla, veo una vara, y su faz está hacia el norte. Del norte se desatará la maldad, porque yo conozco, le dice Jehová, a los reyes del norte, y haré que ellos vengan y pongan sus tiendas a la entrada de Jerusalén. Jerusalén será hollada, Jerusalén será destruida. ¿Por qué? Porque se habían alejado de los mandamientos de Dios, porque se habían separado de la voluntad de Dios, habían caído de la gracia de Dios. Hoy estaban separados. Dice la palabra de Dios que estaban yendo en pos de dioses hechos de metal, hechos de madera. Estaban imitando las naciones paganas. El rey Joacim, el rey Josías, no querían recibir la palabra que Dios le daba al profeta Jeremías. Pero Dios le dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Dios tiene el poder para hacer y deshacer. Él creó el universo, Él creó la galaxia, Él nos creó a su imagen y semejanza. Del polvo de la tierra nos formó. Agarró polvo de la tierra y dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Y lo formó y nos hizo un ser pensante, con 5 sentidos, para que sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero ahora la nación de Israel, en vez de ir y buscar lo bueno, como le dijo Jehová Dios a Moisés: Moisés, dile a la casa de Israel que delante de ustedes les pongo el bien
y el mal escojan. La humanidad, año 2025, está escogiendo la maldad. Lastimosamente los hombres aman más las tinieblas. Lastimosamente los hombres aman más el pecado. Aman más la maldad que la luz. Jesús es luz en medio de las tinieblas. Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La humanidad estaba perdida. La humanidad estaba muerta en delitos y pecados. Mas el Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Envió a su Hijo a entregar su vida en la cruz del Calvario. Ahora le dice al profeta Jeremías: antes que fueses concebido en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido. Imagínate la profundidad del conocimiento, de la sabiduría, del poder de Dios, que antes que este varón llamado Jeremías, que este profeta llamado Jeremías fuera concebido en el vientre de la madre, Dios lo había escogido. Dios ya lo había elegido para llevar esa palabra a la nación de Israel, porque de tal manera amó Dios a este mundo que nos envió a su Hijo. Hoy ya no envía a los profetas, hoy ya no envía a Moisés, hoy ya no envía a Zacarías, hoy ya no envía a Daniel, hoy ya no envía a Ezequiel. Hoy estaba enviando a su propio Hijo. Envió a su Hijo no solo a traernos palabra del reino, sino que a entregar su vida, a poner su vida como expiación para nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos caminar en luz. Para que ahora caminemos en luz y no en tinieblas. Y le dice Jehová: antes que te formase en el vientre, te conocí. Ya sabía. Este es un profeta que he elegido para llevar mi palabra a la nación de Israel, a la niña de sus ojos, a su amada, a aquella viña que Dios había labrado, aquella viña que Dios había cuidado, aquella viña que Dios guardaba y cuidaba, que había hecho un lagar en ella, que la había cercado, la había despredegado, la había quitado todo lo malo. Pero la viña, en vez de dar frutos dignos de arrepentimiento, dio frutos silvestres. La viña es la casa de Israel. Hoy la viña somos todos aquellos que por misericordia de Dios hemos sido injertados en el buen olivo. El buen olivo es Jesús de Nazaret. Él es el que emana aceite. De su presencia viene el gozo, de su presencia viene el amor, de su presencia viene la paz, de su presencia viene la esperanza. Pero no la esperanza como la tiene el mundo, sino la esperanza que sabemos y reconocemos que hemos muerto al mundo y hemos resucitado para vivir y reinar con Cristo. Pero tenemos que caminar por esta senda antigua, pero tenemos que caminar por el camino angosto. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy la verdad. Jesús dijo: yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús de Nazaret. Hoy estaba enviando al profeta Jeremías, pero más adelante, año 0, nos envía a Jesucristo, a su Hijo. El Padre envía a su Hijo, pero hoy la nación de Israel tenía al profeta Jeremías, a alguien que Dios lo había elegido desde el vientre de la madre. Antes que fuese concebido, Dios dijo: este será profeta mío para que lleve la palabra a mi nación. Y ahí estaba el profeta Jeremías, entre medio de reyes que no querían hacer la voluntad de Dios. Querían los beneficios del reino de Dios, la paz, el gozo, el amor, la mansedumbre. Querían tener la leche y la miel
que fluía, pero se olvidaron de los mandamientos de Dios, dejaron atrás los mandamientos de Dios y se volvieron en pos de dioses hechos de metal, hechos de madera, fornicaron con la piedra, adulteraron con la piedra, se fueron en pos de los dioses paganos, de los dioses de las naciones paganas. Ya no querían nada. Ahora Dios elige al profeta y le está diciendo: no temas delante de ellos, no tengas temor de ellos. Imagínate como Dios le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones. Estaba consolando al profeta, le estaba diciendo: el Dios que creó los cielos, el Dios que creó la tierra, el Dios que creó el universo, le estaba diciendo al profeta Jeremías: no temas, no digas que eres un joven, no digas que no sabes hablar, porque Dios pasó fuego, pasó un tizón encendido sobre sus labios para que de su boca saliera palabra que venía de Jehová. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Y ahí estaba el joven. Ahí estaba el joven Jeremías, iniciando su carrera, iniciando su llamamiento a llevar una palabra dura, a llevar una palabra a la niña de los ojos de Dios, a llevar una palabra a aquella nación que Dios había tomado como hijos. Al profeta Isaías le dice que le diga a la nación de Israel: crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento de lo que hice por él cuando estaba cautivo en Egipto. Como los saqué con brazo fuerte de la esclavitud. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Cuán duro fue cuando Dios le dice y le aclara el llamado a Jeremías. Y le dice: te he puesto sobre naciones y sobre reinos. El que hizo los cielos y hizo la tierra le está aclarando su llamado. ¿A qué fue llamado? No a que le tuviera miedo a aquella nación que se había vuelto idólatra, aquella nación que ya no quería buscar el rostro del verdadero Dios que lo había sacado de la esclavitud de Egipto, aquella nación que había endurecido su cerviz, que había endurecido su corazón. Y ahí estaba Dios, el que hizo los cielos, el Dios de Abraham, explicándole al profeta Jeremías su llamamiento, motivándolo que si iba a pasar tribulación, que si iba a pasar angustia, no se olvidara de esta palabra del Dios que hizo los cielos, que le estaba diciendo que lo había escogido, que lo había llamado para arrancar. Y estaba hablando de la viña de Israel, estaba hablando de la nación, de su pueblo, de su linaje, de la casa de Jacob, de la casa de Abraham. Estaba hablando de la descendencia de los hijos de Jacob, de Benjamín, de Judá, de Leví, de Manasés, de Isaacar, de Zabulón, de Leví, de Judá, de Benjamín, de José, de las 12 tribus. Estaba hablando
Dios. A ellos les estaba enviando. Hoy nos envía la palabra a nosotros porque Dios nos injertó en el buen olivo. A través de ese sacrificio ahora somos israelitas, ahora somos judíos. No porque hayamos nacido en Israel, sino porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Somos circuncidados no por la circuncisión de la carne, sino que hemos sido circuncidados por la circuncisión del corazón. Hemos creído que Jesús es el Mesías, hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Él nos circuncidó. Ahora hemos sido injertados en el buen olivo. Ahora hemos sido hechos hijos de Dios, coherederos de la salvación y la vida eterna. Tenemos que seguir perseverando. Tenemos que seguir viendo el blanco perfecto que es Cristo. Tenemos que seguir como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y si del buen olivo llamado Jesús comenzaron a abofetearlo, si al buen olivo llamado Jesús lo abofetearon, le pusieron una corona de espina, lo crucificaron, ¿qué no harán, dijo Jesús, de las ramas? Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Si estamos en Cristo, somos más que vencedores, porque la sangre de Jesucristo nos purificó, nos lavó, nos hizo nueva criatura. Ahora somos reyes y sacerdotes para la honra y la gloria del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Jeremías, en tiempos duros, en tiempos donde los mismos reyes de la casa de Israel dijeron: no queremos la palabra de Dios, no querían la corrección de Dios, pero sí querían el favor de Dios. Ahí estaba. Pero el que hizo los cielos y la tierra, el gran yo soy, le estaba hablando. Elohim Adonai le estaba hablando y le estaba diciendo cuál era su ministerio, cuál era su llamado. Había sido llamado para arrancar. ¿Y qué se le había pegado al pueblo de Dios? Para que Dios le dijera: te he puesto para arrancar. Que iba a arrancar del corazón de aquella nación. Que había que arrancar de aquellos corazones que habían ido en pos de dioses ajenos. Que había que arrancar de aquellos que abandonaron la ley de Dios. Que había que arrancar de aquellos que dijeron: no, Israel, estos son tus dioses. Buscaron una piedra y dijeron a la piedra: tú eres mi Dios. Imagínate lo que había que arrancar del corazón de ellos y de la mente de ellos. Te he llamado para arrancar. Una palabra fuerte, una palabra que alguien podría decir: Jeremías, ¿a qué ha sido enviado? El profeta Jeremías, Jehová, el que hizo los cielos, el que formó al hombre, el que hizo el planeta Tierra, el que hizo las galaxias, el que hizo el universo, el que hizo los 9 planetas que hay en este sistema solar. Él le dijo al profeta Jeremías: te he puesto para arrancar. Y arrancar, comenzando por el corazón de la casa de Israel, que se estaba pegando, para que Dios le dice: tienes que arrancar lo que está pegado, arraigado en sus corazones.
se había pegado de tal forma que había echado raíz el deseo de querer idolatrar dioses formados por las manos de los mismos hombres. Mas a Jehová, ¿quién lo talló? Mas al Dios de Jacob, ¿quién lo formó? Mas al Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿quién le dio vida? El ser humano buscó un artífice, buscó un artista, buscó un tallador, buscaron un madero, le dieron semejanza de hombre, pero fueron los hombres. Mas a Jehová, ¿quién lo creó? ¿Quién lo hizo él? ¿De dónde viene? ¿Quién lo formó? ¿En qué vientre estuvo? Alabado sea el Rey. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es el Dios poderoso, Él es el Dios que creó el universo. El universo está regido por el poder de Dios. Los planetas no se salen de su órbita, de su galaxia, por el poder de Dios. Dios es el que les dio estatutos para que giren sobre un eje imaginario que no podemos ver, pero cada uno de ellos guarda un orden, guarda sus tiempos, guarda los estatutos. Pero Israel no quería. Hoy Dios levanta al profeta y le dice: Jeremías, yo te llamé antes de que tú fueses concebido en el vientre de tu madre. Yo dije: tú, Jeremías, irás a la casa rebelde, donde se formaron en sus corazones pensamientos de escorpiones, pensamientos de serpientes, pensamientos de víboras. Ahí estaban en su corazón, y eso es lo que había que arrancar del corazón de ellos. Cuando Jehová Dios levanta al profeta y le dice: ve a la casa de Israel y diles que se vuelvan a mí, que se vuelvan de sus malos caminos, que se vuelvan de sus ídolos, que dejen atrás todo lo que están imitando. Pero tan arraigada estaba la maldad, el deseo de la idolatría en sus corazones, que dijeron, cuando el profeta Jeremías llegó y les dijo: así dice Jehová, Jeremías se fabricó yugos, porque Jehová Dios le dijo: Jeremías, hazte yugos de madera y hazle demostración a mi pueblo, a mi casa, y dile: así vendrá el rey del norte llamado Nabucodonosor y los llevará cautivos por 70 años, porque no quieren seguir mis mandamientos, porque no quieren seguir mis estatutos. Así vendrá el rey del norte y los llevará cautivos por 70 años. Pero cuando Jeremías se hizo yugo de madera, ellos dijeron: no, falso, dijeron, falso lo que profetizas. Y le dijeron: te ha pasado, eres parte de los caldeos, nos quieres atormentar. Pensaron que el profeta Jeremías se había pasado y estaba a favor de los caldeos, de los babilónicos, pero el profeta no estaba a favor de la maldad, sino que el profeta tenía un corazón sensible. A pesar de que la casa de Israel se había puesto como serpiente, como víbora, y había hecho su frente como de pedernal, y no quería dejar que la palabra de Dios lo confrontara. No quería, a pesar de que estaban en el error, a pesar de que estaban adorando dioses hechos de metal, de madera, no querían la corrección. Mas el profeta llega y les dice: así dice Jehová, los llevarán cautivos avergonzados. Cuando los reyes de Judá escucharon lo que el profeta Jeremías decía, mandaron a agarrarlo, a arrestarlo. ¿Por qué? Porque ellos querían paz. La humanidad pide paz. El hombre desea paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no se equivoquen, yo no la doy como el mundo la da. El mundo quiere paz. Hay muchos que quieren ser eternos en esta tierra y han deseado encontrar una fórmula para la eternidad y vivir eternamente
en este cuerpo mortal, lleno de enfermedades, lleno de dolores, lleno de angustia. Se te caen los dientes, se te caen las muelas y ya no puedes masticar y querés seguir viviendo porque te han puesto dientes de metal, dientes que dices tú son poderosos y no se me van a caer. Aleluya. Pero llega la mayoría de edad y los dientes siguen brillando porque se los puso de metal, de madera, de oro. De madera no, de madera no. Se los puso de oro. Y piensa ser eterno en la tierra, olvidándose que somos como la hierba del campo. Nacemos por la mañana, pero en la tarde nos marchitamos, envejecemos y morimos, como está establecido en la palabra de Dios. Está establecido que los hombres mueran, pero más Jesucristo fue el único que venció la muerte. Es por eso que nuestro líder, es por eso que Jesús es digno de seguirlo, es por eso que Jesús es el único que ha podido y ha vencido la muerte, y Él ha prometido que todos aquellos que creamos en Él tendremos salvación y vida eterna. Ahora, a través del sacrificio que Jesús hizo, nosotros tenemos acceso a la vida eterna por Jesús, por su sangre. Pero en aquellos tiempos del profeta Jeremías, el hombre subía al templo y hacía holocaustos. Llevaba un macho cabrillo, llevaba un palomino, llevaba un becerro, llevaba un cabro, llevaba una oveja, llevaba un animal. Hacía ser sacerdote y le pedía expiación por sus pecados. Pero ahora Israel no quería. Ahora ellos dijeron: no, estos son tus dioses, Israel. La piedra, la madera, se olvidaron de donde Dios los había sacado. Ahora Dios le dice al profeta Jeremías, Jehová Dios le dice: te he puesto sobre naciones para arrancar. Y estaba llevando la palabra, tratando de arrancar la maldad que había en ellos. Pero dijeron no, profeta Jeremías, no y no. Se buscaron falsos profetas que les hablaban de paz. Cuando el profeta Jeremías les decía: le viene espada, ellos dijeron: no, viene paz. Cuando el profeta Jeremías les dijo: viene cautiverio, ellos dijeron: viene paz. No creyeron. Pero Dios había puesto al profeta para arrancar la maldad que había en sus corazones, pero no dejaron que Dios, a través de su mensajero, a través de su palabra, arrancara aquello que se había arraigado en su corazón: el deseo de adorar ídolos, el deseo de adorar la piedra, el deseo de imitar a las naciones paganas, el deseo de ir y hacer la maldad. No quisieron que Dios, a través de su mensajero, arrancara aquello. Te he puesto para arrancarle. Y comenzó en sus corazones, porque les envió la palabra. Les hizo demostraciones. Les dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero. Ahí te mostraré mis palabras. ¿Qué es lo que yo deseo hacer con la nación de Israel? Con aquellos que se han separado de la voluntad de Dios, con aquellos que han dejado el camino angosto. Jeremías, ve a la casa del alfarero, porque ahí te mostraré mi intención, mi deseo para con mi pueblo, para con los míos.
les habló por demostraciones, por señales, pero no quisieron entender. Y el profeta se fue a la casa del alfarero. Ahí estaba el alfarero trabajando, y la palabra de Jehová vino al profeta. Le dice Jehová: mira lo que hace el alfarero. Estaba trabajando en la vasija, estaba dándole forma a la vasija. Así Dios ha buscado la manera de darle forma, de darle un carácter nuevo al ser humano, de cambiar sus pensamientos, de cambiar su comportamiento, de cambiar sus deseos del corazón, de cambiar aquellas tinieblas en luz admirable. Así Dios está y quiere seguir trabajando en cada uno de nosotros. Jehová Dios le dice al profeta Jeremías: Jeremías, observa, mira lo que hace el alfarero. Está trabajando sobre la vasija, está trabajando sobre la rueda. Así Jehová Dios quiere seguir trabajando en cada una de nuestras vidas, porque el deseo de Dios no es condenar al mundo, sino el deseo del gran yo soy es salvar a la humanidad, porque de tal manera amó Dios el Padre a esta humanidad, que envió a su Hijo. Y Jesucristo vino y nos mostró el camino y nos enseñó que siendo el Hijo de Dios, trayendo poder para atar y sujetar las obras de las tinieblas, dándonos demostración de sanidades, de señales, de prodigios, caminando sobre las aguas, quebrantando las leyes que los seres humanos conocemos. Ahí estaba Jesús enseñando, mostrando el camino hacia el Padre. Ahora el Padre ya no envía al profeta Jeremías a la casa de Israel. Ahora el Padre envía a su propio Hijo a entregar su vida, a comenzar una vida, un ministerio en humildad, en amor, en mansedumbre, en templanza, en fe, en sometimiento a la voluntad del Padre, porque Jesús dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Y la voluntad de mi Padre que me envió es de que yo entregue mi vida y ponga mi vida por mis hermanos, por mis amigos. Nos llamó hermanos, nos llamó amigos. Aleluya, gloria a Dios. Para arrancar, Dios se levanta al profeta Jeremías para arrancar lo que había en el corazón de aquella nación de Israel. ¿Qué había que arrancar en esos tiempos? Se habían vuelto en pos de los ídolos, se habían vuelto a adorar dioses paganos. Se había pegado en ellos la maldad, el deseo de hacer lo malo, de alejarse de la voluntad de Dios. Había que arrancar todo eso. Pero ahora el Padre nos envía a Jesús a buscar, a salvar, a perdonar, a cambiar el lamento en gozo. Ahora el Padre envía a su Hijo a entregar su vida en la cruz del Calvario
para que a través de ese sacrificio, de esa sangre, si nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal, y si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Manuel, que Jesús es el enviado, que Jesús es el que vino y entregó su vida en la cruz del Calvario para que ahora nosotros podamos tener salvación y vida eterna, si nosotros confesamos, si nosotros creemos y si nosotros caminamos en pos de su ley, de sus mandamientos. Entonces, si nos esforzamos, si somos valientes, si perseveramos hasta el fin, si peleamos la buena batalla, no con espada, porque en aquellos tiempos de los reyes de Israel era con espada, pero Dios le dice a Zorobabel, hijo de Salatiel, dile a Zorobabel, hijo de Salatiel, que ya no ocupen espada, porque ya no es con espada. ¿Y cómo será hoy? Es con el Santo Espíritu de Dios, porque cuando ven a la promesa, dijo Jesús, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los conducirá a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo nos convencerá de todo pecado, de toda inmundicia. Solo a través del Espíritu Santo podemos entender. Gloria a Dios. Ahí estaba el profeta Jeremías siendo enviado a la casa de Israel para arrancar, para destruir, arrancar, destruir lo que había en el corazón, en los pensamientos. Se olvidaron de la ley de Dios, dejaron que las naciones paganas los contaminaran. Tuvieron celo de las naciones paganas. Hicieron altares en lugares altos dedicados a dioses extraños, dioses que no son dioses. Ahora había que arrancar y destruir esa maldad que se había empoderado de sus corazones. Había que destruir, pero ¿cómo? Con cuerdas de amor los estaba llamando. Les estaba dando demostraciones, yugos, el cinto, la vasija, el alfarero. Pero más dijeron, no, profeta Jeremías, no. Se buscaron profetas falsos que les hablaban palabras halagüeñas, palabras dulces que ellos querían escuchar. Dejaron que aquellos falsos profetas endulzaran sus oídos con cosas y palabras que no venían del corazón de Dios, porque lo que venía del corazón de Dios lo estaba recibiendo el profeta Jeremías, pero más al profeta Jeremías lo habían encarcelado, lo habían puesto en una cárcel pública, lo tenían exhibiendo. Lo estaban exhibiendo como falso profeta. Pero ya había recibido la advertencia. Estaba cautivo entre sus mismos hermanos de Judá, entre las mismas tribus de Benjamín, de Zabulón, de Isaacar, de Nectalí, de Leví, de Judá, de Dan,
de Benjamín, ellos lo tenían cautivo. No les gustaba la palabra que escuchaban, no les parecía correcta, a pesar de que estaban en un error. Pero su error era tan grande que había que destruirlo de raíz. Había que destruirlo de raíz. No quisieron a la buena, porque Dios los llamó con cuerdas de amor, con lazos de amor. Les advirtió, les llevó la advertencia a través del profeta. Ellos dijeron: no, Jeremías, es mentira lo que tú dices. Jehová lo puso para arrancar, para destruir, para arruinar. Ahora iban a ser arruinados, destruidos, arrancados de su nación. No quisieron que Dios sacara el deseo de idolatría, no dejaron. Entonces iban a ser arrancados de la nación e iban a ser llevados para ser destruidos en Babilonia, y ya como esclavos, cautivos. Ahora los iban a arrancar de sus casas, de su comodidad, de su tranquilidad. Los iban a arrancar y iban a destruir su soberbia, porque había entrado en soberbia y dijeron: no, ya no queremos a Dios. Abandonaron a Dios y la ley de Dios. Dios los había tomado como hijos. Ellos dijeron: no, ya no queremos que Él nos guíe. Ahora Dios iba a permitir que del norte vinieran los babilónicos, Nabucodonosor, y viniera y a través de Nabucodonosor los arrancara de la comodidad, los arrancara de donde fluía leche y miel. Por eso le dice: para arrancar, para destruir. Tenían tranquilidad, fluía la leche y miel. Ahora iban a ser destruidos por sus propios deseos, por ir en pos de dioses paganos. Provocaron a celos, provocaron a ira al Dios de Israel. Ahora iban a ser destruidos por el rey babilónico. Vino Nabucodonosor, los sitió, los llevó cautivos, como el profeta Jeremías le dijo: los llevarán avergonzados, desnudos, descalzos. Sus barbas se las quitaron para su vergüenza. Los llevaron desnudos, avergonzados. Y todavía no querían. No querían. Pero Dios le dice al profeta Jeremías: te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar. Y cayó en una gran ruina. Su soberbia fue destruida. Su altivez, su orgullo fue destruido. La gloria que tenía, que estaba reposando donde fluía la leche y la miel, tenía una comodidad que llegó a pensar:
fue por mi fuerza, fue por mi brazo, fue por mi inteligencia, fue por mi sabiduría, porque abandonó el camino de Dios y dijo: Israel, esto es tu Dios. Se buscó un ídolo, dejando al verdadero Dios. Y le dice: ¿qué nación, profeta Jeremías, ha hecho semejante cosa de dejar a su Dios? Ni las naciones paganas que tienen ídolos, nunca se ha visto que han dejado su ídolo. Ahí lo tienen por una eternidad. Pero más ellos dejaron a su Dios. Ahora estaba levantado el profeta para arrancar, para destruir, para arruinar. Y fue grande la ruina en la que cayó la nación, la niña de los ojos de Dios, Israel. Después de ser una nación conquistadora, después de ser una nación que las otras naciones le temían, ahora había caído en ruinas de tal forma que los habían hecho esclavos. Habían estado esclavos 430 años. Hoy iban a ser llevados 70 años más de cautiverio. Años más de cautiverio para arrancar, destruir, arruinar, derribar y ya de último para edificar y plantar. Edificar. Cuando fueron llevados cautivos, se dieron cuenta que Dios había enviado verdadero profeta, que no les había mentido, que no los había engañado, que de tal manera los estaba amando, que los quería corregir. Pero ellos no aceptaron la corrección. Se dieron cuenta que Dios había enviado al profeta Jeremías para edificar aquello que había sido destruido por el deseo de sus corazones, por el deseo que se metió en ellos de imitar las naciones paganas. Ahora que fueron llevados cautivos, iban avergonzados. Aquella palabra tenía que hacer efecto en sus corazones, porque la palabra había sido verdadera en ellos, se había cumplido en ellos. Así que la palabra de Dios no iba a volver vacía, tenían que ser edificados, tenían que ser plantados de nuevo. Meditaron, pensaron, Dios nos habló, estuvo cerca. Su brazo no se ha acortado, está extendido. Pero la leche y la miel los había cegado. Cuando llegaron a las tierras prometidas, viñas que ellos no sembraron, donde fluía leche y miel y abundaba, los cegó, los dejó ciegos, de tal forma que reposaron, se acomodaron y observaron las naciones paganas. Vino un deseo
de querer imitarlos y se pegó en sus corazones. No lo podían sacar. Dios les envió al profeta su palabra. No permitieron. Ahora fueron llevados cautivos por tomar ese camino. Hay caminos que al hombre le parece derecho, que le parece recto. Al rey Joacía y al rey Joacim le pareció correcto y dijeron: somos los reyes. Y como reyes de Judá, ellos mismos estaban permitiendo los altares hacia otros dioses hechos de metal y de madera. Habían elegido caminos equivocados, caminos de dolor. Ahora, esos caminos que habían elegido los habían hecho esclavos. No porque Dios hubiese querido que fueran esclavos, no. Dios, su deseo fue y es que estuvieran en la tierra donde fluía leche y miel y que ahí adoraran a Dios y vivieran tranquilamente, adorando y glorificando al Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto y dándole la gloria. Pero se olvidaron, a pesar de que les envió profetas con señales, con demostraciones. Ahora el Padre nos envía a su Hijo. Ahora el Padre nos envía a Jesús con señales, con prodigios, con sanidades, con milagros, con su palabra, enseñándonos y mostrándonos el camino que tenemos que seguir, el camino angosto. Tenemos que caminar por la senda que Jesús trazó. Tenemos que seguir por ese buen camino que Jesús mostró. Jesús vino a esta tierra en sangre, carne y agua. Nació en un vientre de una mujer, pero Él vino del tercer cielo, se hizo y tomó forma de hombre, a imagen de hombre, pero Él vino del tercer cielo. Así que Jesús es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo loor. Es digno que nosotros lo adoremos, de que nosotros lo exaltemos, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. En el nombre de Jesús se pudren los yugos de pecado. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas de inmundicia, de maldad. En el nombre de Jesús las tinieblas retroceden. En el nombre de Jesús los altares satánicos son derribados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay salvación y vida eterna, porque Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Jesús, nombre sobre todo nombre. Gloria a Dios. Cristo viene, su galardón con Él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él quiere que todos los hombres nos salvemos, que todos los hombres procedamos
al arrepentimiento. Él quiere que todos los seres humanos sean salvos, porque no creó Dios el Padre el infierno, el Hades, para condenar al hombre. No, el Hades, el infierno, fue creado para Satanás y su demonio, para la tercera parte de los ángeles que pecó y se rebeló en contra de él.